Hay una verdad que nadie te prepara para enfrentar, una verdad que duele más que cualquier traición de un enemigo, porque viene disfrazada de amistad, de risas compartidas, de años juntos. Nadie te advierte que el día que decidas crecer, el día que elijas ser más, el día que te atrevas a construir algo grande con tus manos, ese mismo día comenzarás a perder personas que creías eternas en tu vida. Y lo más cruel no es la pérdida. Lo más cruel es descubrir por qué se van. No se van porque los abandonaste, se van porque tu crecimiento les recuerda todo lo que ellos no han hecho. Tu progreso se convierte en su espejo y nadie soporta mirarse en un espejo que revela cobardía. Antes de continuar, necesito saber algo. ¿De qué región estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios ahora mismo y deja tu like, porque lo que viene a continuación va a remover algo muy profundo dentro de ti. Yo, Maquiavelo, lo entendí tarde. El precio del poder es la soledad de los que no tienen el valor de pagarlo. Existe una ley invisible que gobierna las relaciones humanas, una ley que los filósofos han susurrado por siglos, pero que los hombres comunes prefieren ignorar porque enfrentarla requiere una valentía que pocos poseen. Esta ley dice lo siguiente: las personas no te abandonan cuando fracasas, te abandonan cuando comienzas a triunfar. Y esta afirmación, aunque parece paradójica a primera vista, contiene dentro de sí una de las verdades más brutales sobre la naturaleza humana que jamás podrás comprender si no estás dispuesto a mirar a los ojos a quienes llamas amigos con una mirada completamente nueva, despojada de sentimentalismo y cargada de lucidez. Piénsalo un momento. Cuando caías, cuando fallabas, cuando tu vida era un desastre ordenado de errores y tropiezos, todos estaban ahí. Te acompañaban en el dolor, te consolaban, te decían que todo iba a mejorar. Y en ese momento sentías que esas personas eran tu roca, tu refugio, tu círculo sagrado. Creías que esa lealtad era incondicional, que había sido forjada en el fuego del sufrimiento compartido y que ninguna circunstancia podría romperla. Pero llegó el día en que empezaste a cambiar. No de golpe, no con una transformación dramática visible. Fue gradual, silenciosa, casi imperceptible al principio. Comenzaste a leer más, a levantarte más temprano, a cuidar tu cuerpo, a alejarte de conversaciones vacías, a invertir tu tiempo en construir algo que tuviera valor real. Y en ese proceso, sin que nadie te lo dijera directamente, comenzaste a notar algo extraño en las personas que te rodeaban. Una incomodidad difícil de nombrar, una tensión que aparecía en los momentos más inesperados, un sutil pero constante intento de que volvieras a ser quien eras antes. Los comentarios comenzaron a llegar envueltos en humor para que no pudieras defenderte sin parecer exagerado. Te decían que te estabas volviendo diferente, que ya no eras el mismo, que te habías llenado de humos, que habías cambiado como si cambiar fuera un defecto, como si transformarse en alguien mejor fuera una traición a algún pacto no escrito que todos habían firmado menos tú. Y lo más perturbador de todo era que parte de ti quería creerles, quería volver al lugar conocido, donde todos se sentían cómodos, donde nadie crecía demasiado para no hacer sentir mal a los demás. Esto no es coincidencia, esto no es mala suerte, esto es biología humana mezclada con psicología del ego, y entenderlo no solo te liberará del dolor de esas pérdidas, sino que también te dará una ventaja brutal sobre aquellos que siguen confundiendo lealtad con estancamiento compartido. El ser humano, en su estado más primario, necesita referencias para evaluarse a sí mismo. Necesita compararse con quienes lo rodean para construir una narrativa de quién es y cuánto vale. Cuando todos en tu círculo están al mismo nivel, existe una paz tensa pero funcional. Nadie destaca demasiado, nadie amenaza la identidad colectiva.
Todos pueden mantener su autoestima intacta porque nadie los obliga a cuestionarse. Pero en el momento en que tú comienzas a ascender, esa paz se rompe. Tu crecimiento no es solo tu crecimiento. Es un recordatorio constante e involuntario de que ellos podrían haber crecido también y no lo hicieron. Tu disciplina revela su pereza. Tu ambición expone su conformismo. Tu transformación desnuda sus excusas. Y el ser humano, antes de enfrentar esa incomodidad interna, prefiere atacar la fuente que la provoca. Prefiere convencerse de que tú cambiaste para mal, de que te volviste arrogante, de que los abandonaste, antes de sentarse a solas en silencio y preguntarse por qué tu éxito les duele tanto. Desde las regiones más lejanas hasta las ciudades más grandes del mundo, personas están viviendo exactamente esto en este momento. ¿Y tú? ¿De dónde estás viendo este video? Cuéntame en los comentarios porque quiero saber cuántas almas en crecimiento están recibiendo este mensaje hoy. Lo que necesitas entender ahora, con toda la claridad que este momento permite, es que la hostilidad que recibes de las personas que creías tus amigos no habla de ti, habla de ellos. Habla de sus miedos no procesados, de sus sueños abandonados, de las versiones de sí mismos que enterraron para no tener que enfrentar el esfuerzo que requería construirlas. Tú eres el espejo que no pidieron y que no saben cómo romper sin que parezca que te atacan directamente. Entonces lo hacen de manera indirecta, con comentarios, con silencios, con ausencias estratégicas, con una frialdad que va creciendo a medida que tú vas subiendo. Y aquí viene la parte que más duele, la parte que requiere que tengas el estómago suficientemente fuerte para escucharla sin cerrar los ojos. Algunos de ellos te quieren abajo, no porque sean malvados en esencia, no porque te odien de manera consciente y deliberada, sino porque tu lugar abajo era el único lugar donde su relación contigo tenía sentido para ellos, donde ellos se sentían útiles, necesarios, superiores en alguna medida. Cuando tú estabas en el fondo, ellos podían ofrecerte algo. Compañía en la miseria, consejos desde su pequeña experiencia, el placer de sentirse un poco más adelante que tú en algún aspecto de la vida. Pero cuando creciste, cuando empezaste a ver el mundo desde una altura que ellos no habían alcanzado, esa dinámica murió, y con ella murió la razón por la que muchos de ellos estaban ahí. No estaban por ti. Estaban por la versión de ti que les hacía sentir bien consigo mismos. Y eso, aunque duela reconocerlo, te libera de una deuda emocional que nunca debiste haber contraído. El camino del crecimiento es solitario no porque seas superior a los demás, sino porque requiere decisiones que la mayoría no está dispuesta a tomar. Requiere sacrificar la comodidad del grupo por la incomodidad de la evolución. Requiere elegir el progreso sobre la pertenencia cuando ambas cosas entran en conflicto. Y ese precio, aunque nadie te lo dijo cuando empezaste, es absolutamente necesario pagarlo si quieres llegar a algún lugar que valga la pena recordar. Cuando el mundo te dice que eres demasiado, que te has vuelto diferente, que ya no encajas donde antes encajabas con tanta naturalidad, existe una respuesta que el miedo quiere darte y una respuesta que la sabiduría exige de ti. El miedo quiere que te encojas, que disminuyas tu brillo, que moderes tu ambición para que los demás se sientan cómodos a tu lado. La sabiduría, en cambio, te dice que esa incomodidad que provocas en otros es exactamente la señal de que estás en el camino correcto y que apagarla sería el error más costoso que podrías cometer en tu vida. Hay un concepto que la psicología moderna ha estudiado extensamente, pero que la filosofía conoce desde hace siglos: la amenaza de identidad. Cuando una persona ve en otro individuo algo que contradice la narrativa que ha construido sobre sí misma, experimenta una amenaza profunda a su sentido de identidad.
Si alguien se ha convencido durante años de que el éxito es imposible para personas como ellos, de que las circunstancias son las responsables de su estancamiento, de que no hay nada que puedan hacer para cambiar su situación, entonces tu éxito no es solo molesto, es existencialmente amenazante, porque demuestra que las excusas que han usado para justificar su inmovilidad son exactamente eso, excusas. Y los seres humanos, cuando su identidad es amenazada, no responden con gratitud ni con curiosidad, responden con hostilidad, con negación, con ataques disfrazados de preocupación o de humor. Te estás tomando todo muy en serio. No te olvides de dónde veniste. El dinero cambia a las personas. Ya no eres el mismo de antes. Estas frases, que suenan a consejo de alguien que te quiere, son en realidad mecanismos de defensa de alguien que te teme. No te teme a ti como persona, te teme a ti como evidencia, te teme como prueba viviente de que el cambio es posible, de que las barreras que ellos han aceptado como permanentes podrían ser derribadas, de que la vida que llevan no es el único camino disponible. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país estás viendo este video? Tu presencia aquí ya dice mucho sobre quién eres y hacia dónde vas. Entender esto transforma completamente la manera en que procesas las pérdidas que vienen con el crecimiento. Dejas de interpretarlas como traiciones personales y comienzas a verlas como lo que realmente son. Consecuencias naturales de una evolución que no todos pueden acompañar. No porque tú seas mejor que ellos como ser humano, sino porque elegiste un camino diferente. Un camino que exige un tipo de valentía que no todos están listos para ejercer en este momento de sus vidas. Y hay que ser absolutamente honesto aquí. Quizás ellos también lo estén algún día. Quizás tu crecimiento sea la semilla que eventualmente los despierte. Pero ese proceso es de ellos, no tuyo. Tu responsabilidad es con tu propio camino, no con la comodidad de quienes deciden no recorrerlo. Existe una trampa especialmente peligrosa en la que caen muchas personas con potencial real. Una trampa tan sutil que actúa antes de que te des cuenta de que ya estás dentro de ella. Esta trampa se llama la lealtad mal entendida. Es la creencia de que ser leal significa permanecer estancado junto a las personas que conoces desde hace tiempo. Que crecer por encima de tu círculo original es una forma de traición, que debes limitar tu ascenso para no dejar atrás a quienes amas. Esta creencia, aunque nace de un lugar genuinamente noble, es una de las cadenas más pesadas que puede llevar a alguien con ambición real. La verdadera lealtad no se mide por quedarse en el mismo lugar. Se mide por la honestidad, por el respeto, por el deseo genuino de bien hacia el otro. Puedes querer a alguien profundamente y al mismo tiempo reconocer que sus límites no son los tuyos, que su visión del mundo no define el tuyo, que su comodidad con el estancamiento no tiene por qué ser tu destino. Puedes desearles lo mejor con toda sinceridad mientras simultáneamente te niegas a que su techo se convierta en tu límite. Eso no es crueldad, eso es autorrespeto disfrazado de claridad. Los grandes que han construido algo verdaderamente duradero en este mundo no llegaron donde llegaron, porque mantuvieron todos sus vínculos originales intactos. Llegaron porque tuvieron el coraje de soltar lo que los ataba al fondo, incluso cuando soltar dolía, incluso cuando la soledad de ese proceso era casi insoportable, incluso cuando las voces de quienes se quedaron atrás los llamaban arrogantes, fríos o desleales. Pagaron ese precio no porque fueran insensibles, sino porque entendieron que algunas puertas solo se abren cuando tienes las manos libres. Y tener las manos libres a veces significa soltar lo que las llenaba antes. Hay algo que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta, pero que tú necesitas escuchar hoy con toda la claridad posible.
No todos los que estuvieron contigo en el comienzo merecen estar contigo en el destino. No porque sean malas personas en términos absolutos, sino porque el destino al que te diriges requiere una energía, una mentalidad y una vibración que no todos pueden o quieren sostener. Y pretender lo contrario, forzar la presencia de personas cuya energía ya no resuena con tu dirección, no es lealtad ni amor. Es autosabotaje disfrazado de nostalgia. El crecimiento real, el tipo de crecimiento que transforma no solo tu cuenta bancaria, sino tu manera de pensar, de sentir, de relacionarte con el mundo. Ese crecimiento es un proceso de selección natural de vínculos. Las relaciones que no pueden sostener el peso de tu evolución no se rompen por maldad, se rompen por incompatibilidad. Y aceptar esa incompatibilidad sin culpa, sin drama innecesario, con la elegancia de quien entiende que cada persona tiene su propio camino y su propio tiempo, eso es madurez emocional de la más alta calidad. Existe un momento preciso, un instante específico en la vida de cada persona que decide crecer en serio, en el que la ilusión de la amistad incondicional se rompe para siempre. No es un momento dramático necesariamente. No viene con traición abierta ni con conflictos explícitos en muchos casos. Viene con algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más devastador. Viene con la indiferencia, con la ausencia que nadie justifica, con las llamadas que dejan de llegar, con las invitaciones que misteriosamente cesan, con el descubrimiento silencioso de que las personas que juraban estar siempre ahí, solo estaban ahí cuando eras una versión de ti que ya no existe. Y la pregunta que quema en ese momento, la pregunta que no te deja dormir cuando estás solo con tus pensamientos a las 2 de la madrugada, no es si hiciste algo mal. La pregunta real es mucho más profunda y mucho más incómoda. ¿Me querían a mí o querían la versión de mí que los hacía sentir cómodos? ¿Me amaban como persona o amaban el rol que yo jugaba en la narrativa de sus propias vidas? ¿Eran mis amigos o eran compañeros de un estancamiento que yo ya no estaba dispuesto a seguir compartiendo? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y la honestidad brutal que se necesita para responderlas sin anestesia emocional es un ejercicio que muy pocos están dispuestos a realizar. Porque la respuesta, cuando te atreves a buscarla en serio, a veces confirma tus peores sospechas. Que gran parte de lo que creías amor era en realidad conveniencia. Que lo que interpretabas como lealtad era en realidad comodidad mutua. Que la profundidad que le atribuías a esas relaciones no estaba en ellas, sino en la interpretación que tú les dabas, porque necesitabas creer que no estabas solo, que había personas verdaderamente en tu esquina, que el afecto que recibías era genuino e incondicional. ¿Cuántas personas en este momento están pasando exactamente por esto? ¿Cuántos están viendo este video desde su habitación, en silencio, reconociendo cada palabra como si hubiera sido escrita específicamente para ellos? Deja un comentario con tu ciudad o tu país, porque necesito saber desde cuántos rincones del mundo llega este mensaje. Pero aquí hay algo que necesitas comprender antes de hundirte en el cinismo o en la amargura, y es quizás la parte más importante de todo lo que estamos hablando hoy. El hecho de que muchas relaciones no sobrevivan tu crecimiento no significa que todas sean falsas. No significa que el amor no exista o que la lealtad sea una ilusión. Significa que el amor verdadero, la amistad real, la conexión genuina son fenómenos extraordinariamente raros que la mayoría de las personas nunca experimenta en su forma más pura, porque nunca crecen lo suficiente como para separar el oro de la pirita. Las personas que permanecen cuando creces, las que no se sienten amenazadas por tu evolución, sino que se alegran genuinamente por ella,
las que te desafían a ser más sin necesitar que seas menos para sentirse seguras. Esas personas son tesoros de una categoría completamente diferente y hay algo fascinante en ellas. Son también personas que están creciendo o que tienen la capacidad y el deseo de crecer. Porque la conexión verdadera entre seres humanos no se basa en la similitud de sus circunstancias actuales, sino en la compatibilidad de sus visiones, de sus valores, de su disposición a confrontar la incomodidad del progreso. Cuando pierdes a las personas que solo podían amarte desde abajo, no solo estás perdiendo relaciones que ya no te servían, también estás creando espacio para algo radicalmente diferente, para vínculos que nacen desde la altura, para conexiones con personas que entienden lo que cuesta subir porque ellas también han pagado ese precio, para amistades que se construyen sobre el respeto mutuo de quienes han elegido no conformarse con lo mediocre cuando lo extraordinario es posible. La soledad que acompaña el crecimiento no es la soledad del abandono, es la soledad del espacio entre lo que eras y lo que estás llegando a ser. Es el silencio necesario de una transición que requiere que ciertas voces se apaguen para que otras, más nuevas y más afines, puedan ser escuchadas. Y ese silencio, aunque incomoda en el presente, es el precio de la autenticidad de las relaciones que vendrán. Hay una forma en que los mediocres te atan que es especialmente perversa y es a través de la identidad colectiva. Te recuerdan constantemente quién eras antes, como si el pasado fuera una cárcel y ellos los guardianes. ¿Te acuerdas cuando no te olvides de dónde veniste? Antes eras diferente. Estas frases, formuladas con la apariencia de la nostalgia afectuosa, tienen una función muy específica: recordarte que en la narrativa de ellos tú tienes un rol asignado. Y ese rol no incluye superarte, incluye permanecer, incluye ser el punto de referencia que confirme que el mundo que conocen es el único mundo posible. Liberarte de esa narrativa no es ingratitud, es el acto más profundo de autodeterminación que puedes realizar. Es reclamar el derecho de escribir tu propia historia sin permitir que personas cuyas historias están llenas de capítulos repetidos te digan cómo debe terminar la tuya. Es entender que el respeto verdadero a tus orígenes no se demuestra quedándote ahí, sino tomando lo mejor de lo que esos orígenes te dieron y construyendo con ello algo que trascienda las limitaciones que esos mismos orígenes también contenían. La envidia es una de las fuerzas más poderosas y menos comprendidas que operan en las relaciones humanas. No la envidia abierta, la que se declara sin vergüenza y que al menos tiene la honestidad de su propia transparencia, sino la envidia encubierta, la que se disfraza de consejo, de preocupación, de crítica constructiva, de humildad ajena. Esta envidia es el arma favorita de quienes te quieren abajo, porque puede destruirte emocionalmente sin que jamás puedas señalarla con el dedo y decir, esto es envidia, sin parecer el arrogante de la historia. Reconocer esta envidia encubierta es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y que requiere tanto inteligencia emocional como una disposición honesta a ver la realidad de las relaciones sin el filtro rosado de lo que quisieras que fueran. Los señales están ahí, siempre han estado ahí, pero durante mucho tiempo las ignoraste porque verlas significaba aceptar algo doloroso, que algunas personas que se llaman tus amigos no desean genuinamente que te vaya bien. La primera señal es la minimización constante de tus logros. Cada vez que compartes algo bueno que te ha pasado, algo que construiste con esfuerzo, algo de lo que sientes legítimo orgullo, hay una respuesta que desvía, que relativiza, que inmediatamente introduce un pero que desinfla tu emoción. Qué bueno, aunque en este mercado eso no es tan difícil. Bien, pero ten cuidado porque eso puede caerse fácil.
Interesante, aunque conozco personas que han hecho lo mismo y no les fue tan bien. Nada de lo que logras es celebrado sin un asterisco, sin una condición, sin una sombra que le quite el brillo. Deja en los comentarios tu ciudad y tu país, porque quiero saber desde dónde estás recibiendo estas palabras que quizás nadie más en tu vida se ha atrevido a decirte con esta claridad. La segunda señal es el silencio estratégico. Cuando compartes tus éxitos, no hay reacción. Cuando muestras tu progreso, cambian el tema. Cuando hablas de tus planes, escuchan con una atención distante que deja claro que no están realmente interesados en tu avance, sino en encontrar el momento en que todo eso falle para poder decirte, con una satisfacción cuidadosamente disimulada, que lo sabían. Este silencio no es neutralidad. Es la expresión más honesta de una incomodidad que no se atreven a verbalizar. La tercera señal, y quizás la más cruel de todas, es el sabotaje del estado emocional. Justo antes de un momento importante para ti, justo cuando estás más vulnerable o más cerca de algo que importa, aparece el conflicto innecesario, el drama que requiere tu atención, la crisis que de alguna manera siempre encuentra el peor momento para manifestarse. No siempre es consciente y eso lo hace aún más complejo. A veces es el resultado de una dinámica psicológica en la que el malestar del otro se activa automáticamente cuando percibe que tú estás a punto de avanzar y ese malestar busca, sin que la persona lo racionalice necesariamente, jalarte hacia abajo en el momento en que más arriba estás. Entender esto no debe convertirte en un ser paranoico que ve envidia en cada comentario, ni hostilidad en cada silencio. Debe convertirte en alguien que calibra sus relaciones con precisión, que evalúa los patrones y no los incidentes aislados, que tiene la lucidez de ver cuando una relación suma y cuando resta, cuando te eleva y cuando te drena, cuando la presencia de alguien en tu vida es un activo y cuando se ha convertido en una carga que llevas por costumbre o por miedo a la soledad. Porque hay un miedo profundo que opera aquí también, el miedo a quedarte solo. Y ese miedo es el que muchas veces te mantiene en relaciones que ya hace tiempo dejaron de servirte, en círculos que ya hace tiempo dejaron de resonar contigo, en dinámicas que te cuestan energía que necesitas para construir lo que realmente quieres construir. El miedo a quedarte sin personas a tu alrededor puede hacerte tolerar el veneno de quienes te quieren abajo solo para no enfrentar el silencio de un proceso de transformación que por naturaleza tiene periodos de soledad. Pero aquí está la paradoja que cambia todo. La soledad que temes al soltar lo que no te sirve es temporal. El daño que acumulas al quedarte en relaciones que te sabotean es permanente, y entre un dolor temporal con propósito y un daño permanente sin sentido, solo hay una elección inteligente posible. Los hombres y mujeres que han construido algo verdaderamente grande en este mundo aprendieron a hacer las paces con la soledad del proceso de crecimiento. No porque disfrutaran de ella, sino porque entendieron que era el precio de la autenticidad, que preferían estar solos con su dirección a estar acompañados en su perdición, que la calidad de la compañía importaba infinitamente más que la cantidad de personas presentes, y que rodearse de 3 personas que genuinamente desean que te vaya bien vale más que estar rodeado de 30 que sonríen mientras te desean el fracaso en silencio. La envidia no desaparece cuando la ignoras. Se alimenta del silencio. La forma más poderosa de responderle no es con palabras ni con confrontación directa, es con resultados, con seguir construyendo, con mantenerte en movimiento cuando ellos esperan que te detengas, con prosperar exactamente en los momentos en que ellos esperaban verte caer.
no porque quieras vengarte, sino porque la mejor respuesta a quienes te quieren abajo es llegar tan alto que mirar hacia abajo para verlos requiera un esfuerzo que ya no vale la pena hacer. Hay una conversación que las personas exitosas tienen con ellas mismas y que las personas estancadas nunca se permiten tener. Es una conversación incómoda, honesta, hasta el punto de que duele, que requiere mirar sin compasión innecesaria la realidad de los vínculos que componen la vida y preguntarse sin anestesia: ¿a quién de las personas en mi círculo le conviene que yo no crezca? ¿Quién se beneficia de mi mediocridad? ¿Quién necesita que yo sea menos para poder ser algo? Esta conversación no es fácil porque implica ver a personas que amas con ojos que tú mismo no quieres usar. Implica reconocer dinámicas que preferirías no ver porque verlas exige actuar, y actuar implica perder algo que, aunque ya no te sirva, todavía te resulta familiar y por tanto reconfortante en algún nivel básico. El ser humano prefiere el dolor conocido al bienestar desconocido. Prefiere la jaula familiar a la libertad incierta. Y es precisamente esa tendencia la que mantiene a millones de personas atadas a vínculos que las achican, en círculos que las limitan, en conversaciones que las devuelven al fondo cada vez que intentan salir a la superficie. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás procesando estas palabras hoy, porque este mensaje llega a personas en todos los rincones. Y saber desde dónde me escuchas me importa genuinamente. Existe un tipo de relación particularmente destructivo que aparece con frecuencia en la vida de las personas con potencial y que merece ser nombrado con claridad para que puedas reconocerlo si está presente en tu vida. Se trata de la relación del ancla. El ancla es una persona que te quiere de verdad, que genuinamente te aprecia, pero que está tan profundamente instalada en su propio estancamiento que su amor por ti viene acompañado, sin que ella lo sepa ni lo intencione, de un peso constante que te jala hacia abajo. No actúa con malicia, actúa desde el miedo. Miedo a perderte, miedo a que crezcas y ya no los necesites, miedo a que tu evolución revele la distancia que se abrirá inevitablemente entre los dos. El ancla te llama cuando estás a punto de tomar una decisión importante y te llena de dudas con la apariencia de la prudencia. Te recuerda todos los riesgos cuando tú necesitas energía para avanzar. Te cuenta historias de personas que intentaron lo que tú intentas y fracasaron, como si el fracaso ajeno fuera evidencia suficiente de que el tuyo es inevitable. No lo hace porque quiera destruirte. Lo hace porque profundamente, en un nivel que ella misma no se atreve a reconocer, tu inmovilidad es su zona de confort. Tu estancamiento es su seguridad. Tu presencia abajo es la confirmación de que el lugar donde ella está no es tan malo después de todo. La relación con el ancla es quizás la más dolorosa de soltar, porque viene llena de afecto real. No es la traición del enemigo que atacó cuando bajaste la guardia. Es la limitación del ser querido que, sin saberlo, ha sido uno de los obstáculos más consistentes en tu camino. Y soltar esa relación, o al menos redefinirla de manera radical, exige un nivel de claridad y de determinación que va contra todos los instintos emocionales que fueron formados en la infancia y reforzados por una cultura que equipara la lealtad con la permanencia. Pero considera lo siguiente: ¿qué tipo de amor es aquel que prefiere tenerte cerca y pequeño antes que verte lejos y grande? ¿Qué tipo de amistad es aquella que se fortalece solo cuando estás abajo y se debilita cuando subes? ¿Qué tipo de vínculo merece el nombre de amor si su condición implícita es que te quedes donde estás para que el otro no tenga que enfrentar su propio camino solo? El amor real, el que vale la pena preservar a cualquier costo, es el que celebra tu crecimiento aunque signifique distancia.
Es el que te desea lo mejor, aunque lo mejor te lleve a lugares donde ellos no pueden seguirte. Es el que tiene la grandeza de decir: me alegra que hayas llegado ahí, aunque no pueda acompañarte, en lugar de: te prefería cuando estabas aquí abajo conmigo. Ese amor existe. Es raro, pero existe. Y cuando lo encuentres, sabrás exactamente la diferencia entre lo que tenías antes y lo que mereces tener ahora. El proceso de crecer y perder personas no es el final de las conexiones humanas en tu vida. Es el inicio de una nueva calidad de conexiones. Es la preparación para relaciones que no dependen de tu mediocridad para subsistir, que no requieren que te encojas para mantenerse vivas, que crecen contigo en lugar de resistir tu crecimiento. Y esas relaciones no llegan mientras sigues ocupando todo tu espacio emocional con vínculos que ya cumplieron su función y que ahora solo ocupan el lugar de lo que está por venir. El precio del crecimiento no se paga solo en soledad y en pérdida de vínculos. Se paga también en algo más silencioso y más constante, en la incomprensión, en el hecho de que a medida que te transformas, hay partes de ti, de tu visión, de tus decisiones, que simplemente no pueden ser explicadas a quienes no han elegido el mismo camino. No porque seas superior, ni porque ellos sean incapaces, sino porque hay ciertos entendimientos que solo se adquieren a través de la experiencia directa del proceso, y quien no ha vivido ese proceso genuinamente no tiene el marco de referencia necesario para comprender sus exigencias. Cuando le explicas a alguien que lleva años sin arriesgar nada por qué decidiste dejar un trabajo seguro para perseguir algo incierto pero tuyo, no pueden entenderlo realmente. No porque no quieran, sino porque entender esa decisión requiere haber sentido antes la asfixia que produce pasarse la vida construyendo sueños ajenos, y esa asfixia solo se siente cuando has renunciado a escuchar la voz que te dice que mereces más y te has quedado en lo cómodo por demasiado tiempo. Si no han sentido esa asfixia, tu decisión parece irresponsable. Si la han sentido, tu decisión les parece un espejo de lo que ellos no tuvieron el coraje de hacer. En ambos casos, la comprensión genuina es escasa. Esta incomprensión, si no la entiendes correctamente, puede convertirse en una fuente de frustración constante que drena la energía que necesitas para construir. Puede hacer que gastes horas intentando justificar tus decisiones ante personas que no tienen la disposición ni el marco para recibirlas. Puede hacerte dudar cuando más necesitas certeza, cuestionar cuando más necesitas convicción, retroceder cuando más necesitas avanzar. Escríbeme en los comentarios desde qué región del planeta estás viendo esto hoy y deja tu like si estas palabras están tocando algo real en ti. La solución no es aislar tu proceso del mundo externo, ni construir un muro de autosuficiencia que te impida recibir perspectivas valiosas cuando éstas realmente lo son. La solución es aprender a distinguir entre la incomprensión de quien genuinamente no puede entender por falta de experiencia y la incomprensión estratégica de quien puede entender perfectamente, pero prefiere no hacerlo porque entender implicaría validar tu camino y esa validación le costaría demasiado en términos de su propia narrativa interna. El primero merece paciencia y eventualmente puede convertirse en un aliado cuando su propia experiencia los lleve a entender lo que hoy no pueden. El segundo no merece ni tu tiempo ni tu energía explicativa, porque con el segundo no importa cuánto expliques, cuántos argumentos presentes, cuánta claridad aportes. La resistencia no es intelectual, sino emocional. Y los argumentos intelectuales no curan las heridas emocionales que están en la raíz de esa resistencia. Hay algo que los grandes comunicadores, los grandes líderes, los grandes constructores de cualquier cosa que valga la pena han entendido con el tiempo.
No necesitas la comprensión de todos para avanzar. Solo necesitas la tuya propia. Y cuando tu convicción interna es suficientemente sólida, cuando tu claridad sobre hacia dónde vas es suficientemente profunda, la incomprensión externa deja de tener el poder de detenerte. Molesta, sí. Duele en ocasiones, claro, pero no detiene. No puede detener a alguien que ya no necesita validación externa para seguir moviéndose. Esta independencia de la aprobación ajena no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso lento y sostenido de pruebas superadas, de momentos en los que avanzaste a pesar del miedo, de decisiones tomadas sin la garantía del consenso del grupo, de noches en las que estuviste solo con tu visión y elegiste confiar en ella cuando todas las voces externas decían que era demasiado, que era arriesgado, que era improbable. Cada vez que avanzas en esas condiciones, tu confianza interna se fortalece un poco más. Y con el tiempo, esa confianza se vuelve tan sólida que las dudas ajenas simplemente rebotan en ella sin penetrar. La incomprensión también tiene una función inesperadamente útil. Te clarifica. Cuando intentas explicar tu visión a alguien y no puedes hacerlo de manera que resuene, te obliga a profundizar en tu propio entendimiento de lo que estás haciendo y por qué. Te obliga a articular con mayor precisión lo que muchas veces existe como una intuición poderosa, pero vaga. Te fuerza a pensar con mayor rigor sobre las bases de tus decisiones. Y ese proceso, aunque nacer de la frustración, termina siendo un ejercicio de clarificación que te hace más fuerte y más seguro en tu dirección. El crecimiento que incomoda a otros no es un problema tuyo. Es evidencia de que estás haciendo algo que la mayoría no hace, moviéndote. En un mundo donde la mayoría permanece estática por miedo, por comodidad o por falta de visión, el simple acto de moverse genera ondas que perturban el agua quieta. Y el agua quieta, cuando es perturbada, no agradece la perturbación, reacciona, se agita, intenta volver a la calma que conocía. Pero tú no eres agua quieta, y ya no puedes pretender serlo solo para que otros se sientan cómodos. Existe una fase en el proceso del crecimiento que nadie describe con suficiente honestidad en los libros de autoayuda ni en los discursos motivacionales, probablemente porque es demasiado oscura, demasiado incómoda, demasiado contraria a la narrativa optimista que esos formatos suelen vender. Esta fase se llama el desierto, y es el periodo entre soltar lo que ya no sirve y encontrar lo que está por venir. Es el espacio vacío entre el antes y el después. Es la soledad de quien ya no pertenece a su pasado, pero todavía no ha llegado a su futuro. En el desierto no hay claridad, hay dirección. Sí, sí has hecho el trabajo interno suficiente, pero no hay la certeza reconfortante de resultados visibles. No hay el calor de vínculos establecidos que te confirmen que lo que estás haciendo tiene sentido. No hay la validación del grupo que antes te acompañaba. Solo hay tú, tu visión, tu determinación y un silencio que a veces se siente como fracaso, aunque en realidad sea gestación. La mayoría de las personas que abandonan su proceso de crecimiento lo hacen en el desierto. No lo abandonan cuando las cosas van bien ni cuando los resultados empiezan a llegar. Lo abandonan en esa tierra de nadie, donde los costos ya son visibles, la soledad ya es real, las pérdidas ya se han producido, pero los beneficios todavía no han llegado de manera suficientemente tangible para justificar todo lo que se pagó. Y en ese momento, la tentación de volver atrás, de recuperar lo familiar, aunque ya no sirva, de reconectarse con las personas y los hábitos y los espacios del pasado, aunque impliquen retroceder, esa tentación es tan poderosa que muchos ceden ante ella. Deja en los comentarios de qué región o ciudad estás viendo este video.
porque necesito saber que estas palabras están llegando a quienes están en este preciso desierto hoy. Ceder ante esa tentación no es debilidad moral. Es una respuesta humana completamente comprensible a un dolor genuino, pero tiene un costo que no se hace visible inmediatamente. El costo de volver atrás después de haber visto el horizonte es la pérdida de la fe en uno mismo. Es el mensaje que le envías a tu propio inconsciente. No puedo, no soy suficiente, el camino es demasiado difícil para mí. Y ese mensaje, una vez instalado en la psicología profunda, es mucho más difícil de desinstalar que cualquier relación perdida o cualquier etapa de soledad superada. Por eso el desierto debe ser entendido no como la señal de que te equivocaste de camino, sino como la confirmación de que estás en el proceso real, en el proceso que produce transformación auténtica, no la simulación de cambio que muchos practican, pero que nunca resulta en nada verdaderamente diferente. El desierto es el precio de la transformación real, y como todo precio real de algo verdaderamente valioso, no puede ser evitado, solo puede ser atravesado. ¿Cómo se atraviesa el desierto? No con negación del dolor, no fingiendo que la soledad no duele ni que las pérdidas no importan. Se atraviesa con la certeza profunda de que lo que estás construyendo vale más que lo que estás dejando atrás, con el compromiso de seguir moviéndose aunque el movimiento sea lento, con la disciplina de mantener las acciones correctas incluso cuando las emociones gritan que pares, con la memoria activa de por qué empezaste, de qué te llevó a tomar la decisión de crecer, de qué tipo de vida querías dejar de vivir y qué tipo de vida querías comenzar a construir, y también con la disposición de buscar nuevas conexiones que estén en sintonía con tu nuevo nivel. No esperar a que lleguen solos, aunque eventualmente lo harán, sino moverse activamente hacia los espacios donde esas personas existen. Las comunidades de construcción, los entornos de aprendizaje, los contextos donde el crecimiento es la norma y no la excepción. Porque una de las cosas que el desierto puede hacerte creer es que las personas que resuenan con tu visión no existen. Y esa creencia es mentira. Existen, pero suelen estar en lugares diferentes a los lugares donde estabas antes. Y encontrarlas requiere que te muevas hacia esos nuevos lugares en lugar de esperar que ellas vengan a los viejos. El desierto termina, no inmediatamente, no sin esfuerzo, no sin que hayas demostrado que la decisión de seguir adelante fue tuya y no del azar, pero termina. Y cuando termina, cuando llegas al otro lado y miras hacia atrás, el periodo más doloroso de tu proceso de crecimiento se convierte en el que más orgullo te genera, porque fue ahí, en ese silencio, en esa soledad, en esa oscuridad sin resultados visibles, donde demostraste de qué tipo de persona eres realmente. No en los momentos de éxito donde todo es fácil y todos quieren celebrar contigo, sino en el desierto, donde estabas solo y seguiste de todas formas. Hay una pregunta que se hace solo quien tiene la valentía de mirarse a sí mismo con honestidad radical, y es esta: ¿en qué medida yo mismo me he saboteado, no por la acción de otros, sino por mi propio miedo a crecer demasiado? Porque antes de señalar a todos los que te han querido abajo, antes de identificar los anclas y los envidiosos y los que se fueron porque no podían acompañarte, es necesario hacer el ejercicio más difícil de todos: reconocer las maneras en que tú mismo has sido cómplice de tu propio estancamiento. No porque seas tu propio enemigo en el sentido destructivo, sino porque el ser humano tiene mecanismos psicológicos profundamente arraigados que protegen el estado conocido, que activan el miedo ante la posibilidad de lo grande, que generan sabotaje interno justo en el momento en que el éxito se acerca, porque el éxito también implica cambio, y el cambio, incluso el positivo,
activa los sistemas de alarma del inconsciente que están programados para la supervivencia en el entorno conocido. Este fenómeno tiene un nombre en la psicología: el techo del termostato. Cada persona tiene una imagen interna de cuánto éxito, cuánta felicidad, cuánto amor, cuánta abundancia merece o puede contener. Y cuando la realidad externa supera ese techo interno, el inconsciente genera comportamientos que devuelven todo al nivel conocido. Peleas innecesarias que destruyen relaciones que iban bien. Decisiones autodestructivas justo cuando todo estaba funcionando. Postergación crónica en el momento en que más importante era actuar. Sabotaje de oportunidades que hubieran representado un salto real. Todo orientado inconscientemente a volver al nivel de temperatura interna al que el termostato está configurado. Desde tu región del mundo, donde sea que estés viendo este video hoy, deja un comentario y cuéntame de dónde eres, porque quiero saber que este mensaje está llegando a las personas correctas en el momento correcto. Elevar ese termostato interno es quizás el trabajo más profundo y más importante que puedes hacer en el proceso de crecimiento. Más importante que las estrategias externas, más importante que las conexiones que construyas, más importante que las oportunidades que identifiques. Porque sin cambiar la imagen interna de lo que mereces y de lo que puedes sostener, cualquier éxito externo que logres será temporal. El termostato lo devolverá todo al nivel al que está configurado. ¿Cómo se eleva ese termostato? A través de la evidencia acumulada de haber sobrevivido y prosperado en niveles que antes parecían imposibles. A través de la exposición progresiva a entornos de mayor nivel que expanden la imagen de lo que es normal y posible. A través del trabajo sobre las creencias de raíz, esas narrativas profundas sobre quién eres y qué mereces que fueron instaladas en la infancia y que operan como el código fuente de tu comportamiento adulto. Y a través de la práctica consciente de recibir el bien sin sabotearlo, de permitir que las cosas buenas permanezcan en lugar de destruirlas inconscientemente cuando empiezan a volverse reales. Este trabajo no es lineal, tiene avances y retrocesos, tiene momentos de claridad extraordinaria y momentos de oscuridad confusa, tiene etapas en las que sientes que eres completamente diferente a quien eras antes y etapas en las que los viejos patrones vuelven con una fuerza que te sorprende. Y la clave en esos momentos de retroceso no es la autoflagelación ni la vergüenza por no haber superado ya algo que debería estar superado. La clave es la observación sin juicio seguida de la acción correcta de todas formas. Porque el crecimiento no requiere que seas perfecto. No requiere que nunca dudes, ni que nunca tengas miedo, ni que nunca sientas la tentación de volver atrás. Requiere que, a pesar de todo eso, sigas avanzando. Que la acción sea más poderosa que el miedo. Que el compromiso sea más consistente que la comodidad. Que la visión de lo que quieres construir sea más real para ti que el ruido de todo lo que intenta detenerte, tanto desde fuera como desde adentro. La autoconsciencia que se desarrolla en este proceso es uno de los activos más valiosos que el crecimiento te deja. Comienzas a conocerte con una profundidad que la mayoría de las personas nunca alcanza, porque la mayoría nunca se pone en situaciones suficientemente desafiantes como para que las capas superficiales de la identidad caigan y se revele lo que hay debajo. El crecimiento real te desnuda, te muestra tus miedos más honestos, tus limitaciones más verdaderas, tus fortalezas más auténticas. Y ese conocimiento, aunque a veces llegue de maneras incómodas, es el fundamento sobre el que todo lo demás se construye. Llega un momento en el proceso de crecimiento en que la pregunta ya no es si puedes avanzar. Esa pregunta la has respondido con cada paso dado, a pesar del miedo, con cada relación soltada que te estaba atando al fondo.
con cada noche de desierto sobrevivida sin ceder a la tentación de volver. La pregunta que emerge en este punto es más profunda, más exigente, más transformadora. ¿Qué tipo de persona quieres ser en el nuevo nivel que estás construyendo? Esta pregunta importa porque el crecimiento sin integración de valores produce personas que tienen más, pero no son más. Produce individuos que han subido en términos materiales o de reconocimiento, pero que en el proceso perdieron algo esencial, una brújula interna que les dijera qué tipo de ser humano quieren ser más allá de los logros. Y ese tipo de crecimiento, aunque impresionante desde fuera, es hueco desde adentro. Y la vida hueca, aunque rodeada de todos los símbolos externos del éxito, es una de las formas más sofisticadas de fracaso que existen. El verdadero crecimiento no solo te hace más capaz, te hace más consciente, más honesto, más preciso en la distinción entre lo que realmente importa y lo que solo parece importar desde una perspectiva superficial. Te da la claridad de quien ha pagado el precio suficiente para saber que no todo lo que brilla merece ser perseguido y que no todo lo que duele merece ser evitado. Y esa claridad, aplicada consistentemente en las decisiones de cada día, es lo que separa a quienes construyen algo con sustancia de quienes construyen castillos en arenas que tarde o temprano ceden. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escríbelo ahora en los comentarios, porque quiero saber en qué parte del mundo hay una persona que hoy está tomando la decisión de crecer sin importar el costo. Una de las paradojas más hermosas del crecimiento real es que, habiendo perdido a las personas que no podían acompañarte, te vuelves más capaz de amar genuinamente a quienes permanecen y a quienes llegan. Porque cuando ya no necesitas a los demás para validar tu existencia, cuando tu autoestima no depende de la aprobación de tu círculo, cuando eres suficiente para ti mismo antes de ser nada para nadie más, entonces las relaciones que construyes desde ese lugar son radicalmente diferentes. Son relaciones de elección y no de necesidad, de abundancia y no de escasez, de enriquecimiento mutuo y no de dependencia mutua. El amor que viene del miedo a la soledad es un amor que siempre está dispuesto a comprometerse en las cosas que no debería comprometer. El amor que viene de la plenitud, el que nace de alguien que sabe perfectamente que puede estar bien solo y elige de todas formas compartir su camino con otro ser humano, ese amor tiene una calidad completamente diferente. Es más libre, más honesto, más capaz de celebrar al otro sin sentirse amenazado por su grandeza, más capaz de decir la verdad difícil cuando la situación lo requiere, más capaz de soltar cuando soltar es lo correcto sin aferrarse por miedo a quedarse sin nada. Este es el regalo oculto de todas las pérdidas que vienen con el crecimiento. No lo ves al principio. Al principio solo sientes el dolor de lo que se va. Pero con el tiempo, con la distancia suficiente para ver el panorama completo, emergen con una claridad que sorprende. Cada persona que se fue porque no pudo acompañarte en tu crecimiento era también una persona que no hubiera podido ofrecerte el tipo de conexión que ahora estás en condiciones de recibir y de dar. Cada vínculo que se rompió era un vínculo que hubiera limitado el nuevo nivel al que estabas llegando. Cada soledad del proceso fue el espacio necesario para que llegara algo que el espacio lleno no hubiera podido recibir. La versión de ti que existía en esas relaciones perdidas era real en su momento. No fue un error haberla vivido. No fue tiempo desperdiciado haber amado a esas personas desde esa versión de ti. Todo eso fue parte del proceso que te trajo hasta aquí, pero esa versión ya cumplió su función. Y seguir siendo ella para no perder lo que era suyo sería traicionar a quien se está convirtiendo, a la versión que está emergiendo con cada decisión valiente, con cada límite impuesto,
con cada paso dado en el desierto sin garantías de llegada. El crecimiento tiene un ritmo que no se puede forzar ni se puede detener cuando ya está en marcha de verdad. Lo único que puedes hacer es acompañarlo con la mayor conciencia posible, aprender lo que tiene para enseñarte en cada etapa y confiar en que el proceso, aunque no siempre se sienta como un regalo mientras lo estás viviendo, te está llevando exactamente a donde necesitas ir si tienes el coraje de no abandonarlo cuando se pone difícil. Y se pondrá difícil. Ya lo ha sido y lo seguirá siendo en etapas que todavía no han llegado. Pero cada vez que superas una de esas etapas difíciles, algo en ti se instala que no había estado antes. Una certeza, una confianza, una evidencia de que puedes. Y esa evidencia acumulada es la arquitectura interna del tipo de persona que construye cosas que duran. Todo lo que has escuchado hasta aquí converge en un punto central que es también una decisión, la decisión más fundamental que existe en el proceso del crecimiento humano, y es esta: elegir tu futuro sobre tu pasado. Elegir la incomodidad del avance sobre la comodidad del estancamiento. Elegir la soledad temporal del crecimiento sobre la compañía permanente del límite. Elegir ser quien estás llegando a ser sobre seguir siendo quien todos esperan que seas. Esta elección no se hace una vez, se hace cada día, a veces varias veces al mismo día. Se hace en el momento en que la persona del ancla llama y sientes la tentación de volver a la conversación que ya conoces de memoria, esa conversación circular que siempre termina en el mismo lugar, que nunca avanza, que tiene la comodidad de lo familiar, pero el costo de lo que te mantiene quieto. Se hace cuando el grupo de amigos se reúne y tú sabes que ese espacio ya no es tuyo, pero el miedo a la exclusión te jala hacia él de todas formas, susurrándote que sin ellos estarás solo, que sin esa pertenencia perderás algo que no podrás recuperar. Se hace cuando la oportunidad aparece y la voz interna del miedo comienza su monólogo familiar sobre todas las razones por las que no puedes, no mereces, no es el momento, no estás suficientemente preparado. Cada vez que eliges el crecimiento en esos momentos, cada vez que dices sí a tu evolución, cuando todo dentro y fuera de ti pide que digas no, estás construyendo algo que no puede ser quitado por nadie. No por las personas que te quieren abajo, no por las circunstancias que parecen conspirar en tu contra, no por los periodos de desierto en los que los resultados no son visibles y la fe en el proceso se pone a prueba de maneras que nadie te advirtió. Lo que estás construyendo en esas elecciones repetidas es un carácter, una forja interna que es el único tipo de riqueza verdaderamente indestructible que existe, porque vive dentro de ti y se mueve contigo a donde vayas, que no puede ser robada, ni devaluada, ni destruida por ninguna fuerza externa. Deja ahora mismo en los comentarios tu ciudad o tu región, porque este es el momento más poderoso de todo el video, y quiero saber quiénes son las personas que han tenido el coraje de llegar hasta aquí y recibir cada una de estas verdades sin mirar hacia otro lado. Las personas que te quieren abajo tienen una función que quizás nunca quisieron tener, la función del obstáculo que revela la fortaleza. Cada intento de frenarte, cada comentario que minimizó tus logros cuando más necesitabas celebrarlos, cada ausencia estratégica en los momentos en que más los necesitabas, cada sabotaje consciente o inconsciente de tu proceso, todo eso fue también la presión que forjó algo en ti que de otro modo nunca hubiera emergido. La resistencia que construyó músculo, la oscuridad que agudizó tu visión, el viento en contra que hizo más poderosa y más precisa tu capacidad de volar. No tienes que agradecerles, no tienes que perdonarlos de manera performativa para demostrar que eres una persona espiritualmente superior.
No tienes que construir una narrativa donde los conviertas en maestros que vinieron a enseñarte lecciones. Si ese encuadre no resuena genuinamente contigo, lo que sí debes hacer, lo que es absolutamente necesario si quieres llegar a donde puedes llegar, es dejar de darles el poder de definir tu camino. Dejar de permitir que su envidia sea el límite de tu ambición. Dejar de tratar su comodidad como el techo de tu crecimiento. Ese poder no les pertenece. Nunca les perteneció. Lo entregaste tú en algún momento en que necesitabas aprobación más de lo que necesitabas autenticidad. Y hoy, en este preciso momento, es el día en que lo recuperas completamente y lo depositas donde siempre debió estar, en tus propias manos. Crecer y perder personas no es el precio del éxito, es el precio de la autenticidad. Es lo que ocurre cuando decides que tu vida real, la vida que fuiste construido para vivir, es más importante que la vida que otros necesitaban que vivieras para sentirse cómodos. Y ese precio, aunque duele en el momento de pagarlo, es el más honesto que existe, porque no se paga con dinero, ni con trabajo, ni con sacrificio de cosas materiales. Se paga con la versión de ti que ya no puedes seguir siendo si quieres convertirte en la versión que estás destinado a ser. El camino que tienes por delante no será fácil. Habrá nuevas pérdidas que todavía no conoces, nuevos desiertos que todavía no has cruzado, nuevas versiones de ti mismo que tendrás que soltar cuando hayan cumplido su función y ya sea tiempo de avanzar hacia algo más grande. Pero cada uno de esos momentos llegará a un ser más fuerte que el que enfrentó los anteriores. Llegará a alguien que ya sabe que puede, que ya tiene la evidencia acumulada de haber sobrevivido lo que parecía insuperable y haber salido del otro lado con más claridad, más convicción y más certeza de que el proceso vale exactamente lo que cuesta. Y cuando llegues a ese nuevo nivel, cuando mires desde esa altura y veas todo lo que cruzaste para estar ahí, no sentirás amargura por lo que se perdió en el camino. Sentirás gratitud por lo que se ganó. Porque las relaciones que permanecen cuando creces son las que merecen el nombre que siempre les diste. Porque los vínculos nuevos que llegarán a ese nivel hablan el mismo idioma que tú. El idioma del que eligió crecer cuando hubiera sido más fácil quedarse. Y porque la persona que eres al otro lado de todo esto, la persona que no cedió cuando todo pedía que se diera, es exactamente la persona que siempre estuvo esperando emerger desde dentro de ti. Eso es lo que nadie te dice cuando creces y pierdes amigos, que no estás perdiendo tu vida, estás ganando la tuya.